Buenos días. Gracias a todos los participantes por acompañarnos en este webinar de The OD Consulting Group, Liderazgo en tiempos de incertidumbre, tiempos VUCA. Quiero presentar a nuestro facilitador del día de hoy, el doctor Milton Rosario, que es socio, director y cofundador de The OD Consulting Group. El doctor Milton Rosario tiene un doctorado en psicología industrial y es experto en áreas de estrategia, liderazgo ejecutivo y cultura organizacional. Tiene más de 25 años de experiencia ejecutiva a través de las Américas en organizaciones tales como Johnson & Johnson, BD and Whiteman Resorts. Ha completado diversos programas para Harvard Business School y The Wharton Business University. Tiene certificación de consejero profesional independiente por el EGADE Business School. Es un consejero profesional independiente y trabaja con diversidad de organizaciones de Fortune 500, donde ha realizado intervenciones a través de Américas, Europa y China. Demos la bienvenida al doctor Milton Rosario y gracias a cada uno de nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias, Carla, y buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y hablar un poco del entorno en donde nos encontramos. Voy a excusar a la maestra Magdalena Magin, como muchos de ustedes la conocen, Santos, por situaciones con clientes. Tuvo que irse a otra conferencia virtual y no nos va a acompañar, pero le manda muchos saludos a todos. Entonces vamos a hablar un poco del entorno actual e implicaciones en liderazgo. Vamos a clarificar lo que es VUCA, que es un término bastante conocido en los círculos de liderazgo y cómo trabajar con él. Y al final, a través del chat, vamos a abrir espacio para preguntas y respuestas, donde Carla, quien es nuestra líder en el área digital, nos va a estar facilitando el proceso. Y a mí me encanta que me hagan preguntas, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver, ¿qué observan? Vamos a darle 3 segundos aquí. Bueno, este es un trabajo de un neurólogo japonés. Dicen que si ves la imagen quieta, estás tranquilo, y en estas situaciones donde nos encontramos el día de hoy, pues eso es fenomenal. Pero si se mueve, dice que está estresado, pero si se mueve muy rápido, como si fuera un carrusel, dice que estás muy estresado. Así que ustedes allá evalúen cómo le fue en este ejercicio. Así que vamos a hablar un poco de cuál es la situación actual. De hecho, la realidad es que esta situación es una nueva realidad sin precedentes. Va a impactar todo el entorno de la economía, una reestructura de la economía y el entorno de orden social también, de hecho. No podemos verlo separado. Y por ende, pues esto va a ser un impacto severo en los negocios y en el mundo organizacional. La situación ahora mismo, pues, de total inestabilidad. Ya ven los tipos de cambios, cuando trabajamos a través de Latinoamérica, cómo se están moviendo los cambios por distintos mercados. Las caídas de las bolsas ya van más, en general, por encima de un 20%. En el caso de Estados Unidos, el desempleo ha crecido 5 veces más, ya va por 3.28 millones. Y en el S&P 500, Fortune 500, ha perdido más de un 30% a la fecha, por cuanto es un reto muy importante. De hecho, en México ayer anunciaron que el petróleo mexicano cayó un 20.3% y se puso a $10.37 el barril, que obviamente versus cómo se presupuestó, pues esto representa un gran reto. Así que a su vez la disrupción también sigue siendo constante. De hecho, las ventajas competitivas cada día son más estrechas. Alguien lo va a hacer mejor, más económico o con mayor costo efectividad. Y precisamente esto representa, pues, nuevas formas de trabajar, nuevos modelos, requiere mayor adaptabilidad y estilo por parte de los líderes. Y precisamente este webinar es un resultado de ello. Entonces, vamos a hablar un poco de VUCA. ¿De dónde sale VUCA? Le doy la historia. Algunos de ustedes me han escuchado en conferencias cuando explico que el concepto de VUCA es un concepto que nace del US Army, militar. Cuando los generales no saben qué es lo que está pasando en el otro lado o no tienen comprensión de qué es lo que está ocurriendo en el otro lado, pues precisamente eso lo llaman un entorno VUCA. Entonces, la V de volatilidad es una dispersión, hay cambio por donde quiera, entonces pues es una dinámica de cómo vamos a hacer, obviamente impacta de forma severa el negocio, la iniciativa, el proyecto que se está llevando a cabo.
La U es de uncertainty, o de incertidumbre. Pues los eventos y situaciones son impredecibles. Lo que importa es estar consciente de qué es lo que está generando. Entonces, parte de lo que es ser un líder efectivo es pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para precisamente entender qué está causando esto? La complejidad, y de hecho complexity es uno de los aspectos de liderazgo crítico en el siglo XXI, cómo manejar dentro de la complejidad, pues son un conjunto de problemas, eventos, y ellos están intercalados entre sí. Al final del día vivimos un sistema, las organizaciones son un sistema y precisamente están intercorrelacionados. Y la ambigüedad, pues precisamente una amenaza potencial que es debido a cuando no se tiene información correcta, falta de comunicación o confusión en lo que lo está causando. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a trabajar con ella? Aquí vamos a comenzar a entender un poco precisamente lo que es el BUCA. Bueno, ¿cuán efectivamente puedes predecir el resultado de tus acciones? En la organización, bueno, si aplicamos A, ¿cómo nos va a llevar a B? O si aplicamos A más B, ¿cómo pues precisamente nos va a llevar a C? Y conoces realmente la situación, cuán claro tienes lo que está ocurriendo. Esto es muy importante, especialmente tener la información precisa. Y en ese sentido, pues precisamente uno de los aspectos fundamentales es pues hay que entender, tener información precisamente porque mientras más bajo sea en cada una de ellas, pues precisamente es un tema de ambigüedad. Si se tiene, conoce la situación, pero precisamente no conoce cómo esto va a terminar, pues precisamente es un tema de incertidumbre. Si precisamente sabe cómo va a terminar, pero no conoce realmente la situación, pues precisamente eso es complejidad. Y entonces, cuando conoces ambos lugares, el tema de volatilidad es el ritmo del cambio, es precisamente cómo vas a mover todo, pues precisamente para que la organización se mueva, liderando de forma efectiva a través de ella en ese sentido y cómo llevarlo a un próximo nivel trabajando con el ritmo del cambio dentro del entorno donde nos encontramos. Y precisamente en ese proceso, pues hasta antes de esta crisis, en la parte amarilla que se encuentra aquí abajo, todos estábamos pues obviamente en una orilla, algunos en un comfort zone, de una zona de confort basado en pasadas experiencias y condiciones antes de la crisis, pero de momento nos llega todo este tsunami y caemos aquí en el alta mar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con ello? Bueno, pues lo primero es, ante la volatilidad hay que tener visión. ¿Qué quiere decir esto? Primero tienes que definir qué es lo que quieres alcanzar dentro de este entorno. Hay que estar claro en cuanto a esa brújula o esa orientación de lo que se quiere lograr. De hecho, aquellos de ustedes que tienen board of directors o consejos de administración, hay que involucrarlos a ellos. Ellos son pieza clave precisamente en definir esta visión dentro de un entorno BUCA. Y ahorita voy a entrar un poco más en detalle en cuanto a ello. Y precisamente esa visión comunicada con la gente. Esa es la parte más poderosa. ¿Cómo comunicamos que dentro de este entorno, dónde queremos llegar o qué queremos resolver? Y obviamente muchas van a ser de corto o mediano plazo. Y obviamente para forjar una identidad interna dentro de la organización. En términos de incertidumbre, pues precisamente hay que tener claro de cómo ese sistema, esas interconexiones se dan y hay que hacerlas transparentes. Si las conoces, tienes que comunicarle al resto de la organización, porque en la medida que también estés confuso, la organización también va a estar confusa. Entonces hay que reflexionar en ese contexto, hay que pensar y planificar estratégicamente. Siempre en estos momentos yo digo que ninguna idea es mala, hay que evaluarlas todas. Y obviamente hay que buscar que esas habilidades, conocimientos, impacten de forma favorable dentro de la organización y hay que trabajar en estos momentos pues, dentro de la organización, el grupo. Es normal que tenga mucha ansiedad y resistencia, entonces hay que buscar pues, el cambio, la energía productiva, trabajar con ellos con visión, comunicar efectivamente y buscar fomentar la colaboración y trabajo en equipo, que más adelante voy a abundar un poco más. Es obviamente en ambientes complejos, pues tenemos que buscar claridad. Uno de los grandes antídotos para la claridad es la simplicidad. A veces en las organizaciones queremos hacer estos matrices y estas presentaciones complejas o estos procesos ultra complejos
que precisamente desvanece la claridad, lo que hace es darle demasiada complejidad a las cosas. Y esto es momento de buscar simplicidad. Concéntrese en lo que cuenta y precisamente y es lo que realmente se trata. Confianza, procesos transparentes y aplicar pues la energía y la fuerza exactamente donde sean más efectivos. Y en ambigüedad, pues precisamente en momentos de adaptabilidad y agilidad. Y mientras más viejitos somos, más difícil se nos hacen adaptarnos. Así que esto es un reto de por sí mismo. Entonces, flexibilidad. Aquí honestamente no hay tiempo para juegos políticos o gestión de jerarquías, de yo soy el jefe o cosas así como esas. Aquí es todo lo contrario. Aquí es cómo promueves un entorno de trabajo en equipo, cómo promueves una cultura consistente para que la gente tome decisiones y dar cuenta de los errores. Hay que interactuar de forma transparente, hablar lo que se tenga que hablar encima de la mesa. Facilitar la innovación y buscar disminuir la resistencia que normalmente se da dentro de los procesos y eso pues precisamente lo trabajamos enseñando el beneficio y dando a comprender claramente de cuál es la situación actual, que la gente se sienta segura dentro de este entorno. A veces se caen en los errores de amenazar o mandar un mensaje demasiado pesimista y precisamente eso va en contra de tú crear una organización adaptable o ágil. Y especialmente también porque la gente conozca cuáles son los factores de causa y efecto. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se lidera estratégicamente en entornos VUCA. En esta parte en particular, quiero ser muy enfático que aquí el Board of Directors o Consejo de Administración tiene un rol protagónico. Obviamente no vamos a entrar en ello dentro de esta presentación porque si no se vuelve casi un seminario, pero aquí precisamente hay varios factores. El Consejo de Administración tiene que estar activamente involucrado en estos momentos. Tiene que comenzar a definir un plan de recuperación, dependiendo cómo esté la situación de la organización y de estabilización de la empresa. Y los distintos comités dentro de ese Board of Directors, pues precisamente tienen que estar intrínsecamente trabajando con los equipos ejecutivos y los líderes. Es un momento de mucha resiliencia precisamente por el entorno. Pero si vemos los factores que precisamente debemos estar enfocando y trabajando, pues uno de ellos pues, es la fuerza de trabajo, cómo protegemos a los colaboradores, la cadena de suministro, precisamente cómo se estabiliza la fuente de producción y la fuente de insumos, el tema del cliente, cómo entender, el engage, satisfacer al cliente, el tema de las finanzas también es un tema que vamos a hablar en un momentito, y la integración, que son los factores críticos de éxito dentro de la organización. Entonces, en este sentido, la fuerza de trabajo, pues precisamente es un momento esencial para proteger los colaboradores. Es la continuidad del negocio. Si dejas ir el conocimiento, más difícil se te va a hacer luego llevar la organización a un nivel óptimo, porque especialmente si dejas ir la gente que tiene competencias críticas, competencias que precisamente son el motor para que la organización se mueva, porque traer gente nueva pues representa una curva de aprendizaje y hasta donde tengo conocimiento y lo que los estudios nos dicen, pues precisamente cuando salen gente de forma masiva y se pierde ese aprendizaje, pues precisamente hay un resultado fuerte en los negocios. Así que también en estos momentos críticos, un momento de aprendizaje y desarrollo como prioridad en el negocio. ¿Cuáles son las competencias que la organización necesita trabajar dentro del nuevo entorno? Por ejemplo, este tema de tecnología, trabajo virtual, hay unas generaciones que se adaptan muy bien a ellas, hay otras que necesitan aprendizaje. Y obviamente pues eso es parte de los retos. Entonces, y lo más importante es que el líder y los líderes a todos los niveles deben y tienen que fomentar la gestión colaborativa y trabajo en equipo. En el pasado, en las slides anteriores mencioné que no es para juegos políticos ni el juego de las jerarquías, es todo lo contrario, cómo precisamente yo como líder muevo esa integración entre todas las partes y promuevo pues precisamente ese trabajo en equipo que en estos momentos es altamente crítico.
Y como bien dijo Ralph Emerson, W. Emerson, la primera riqueza es la salud. Por ende, cuando las autoridades hacen exhorto a las compañías, de hecho, escuchamos el día de ayer en Estados Unidos, también se escuchó en México también en el día de ayer, pues precisamente porque se sabe, si la sociedad empresarial coopera en una situación como esta, podemos minimizar precisamente cuál es el futuro adverso que se tiene según los estudios epidemiológicos, que ahorita también voy a hablar un poco de ello. Entonces, cadena de suministro, pues precisamente en este tono es muy importante que se estabilice la cadena de insumos que tiene la organización. Algo que todas las organizaciones deben estar llevando y haciendo, pues precisamente es el tema de conocer e investigar sus proveedores, especialmente cuáles son los riesgos que se tienen. Y si ese trabajo no se ha hecho, pues hay que correr inmediatamente a buscar reforzar esa cadena de suministro y estar pues precisamente en comunicación constante para que los insumos que mantienen a su negocio corriendo, pues precisamente lleguen. Y definitivamente, como todo en la vida, hay que tener siempre un plan B claramente definido y precisamente del sistema logístico muy importante para que lo que tiene que llegar al cliente llegue en tiempo y forma. Y si definitivamente la organización es regulada, como es la industria de la salud, pues precisamente conozcan cuáles son los cambios últimos. De hecho, hay muchos cambios en esta área ahora mismo con las agencias regulatorias, flexibilizando o facilitando, pues precisamente para que los insumos lleguen a un país, a una sociedad o una comunidad, pues conozca cuáles son para que precisamente usted puede usar eso como una ventaja importante de competitividad para su organización. Así que eso es esencial. Con el cliente, esto es bien importante, tener comunicación constante, que ese cliente sepa dónde usted está, cómo usted contactarlo, búsquelo, toque la puerta, sepa que usted está ahí. Sea explícito en cómo precisamente están operando y cómo contactarlos precisamente durante este momento de la crisis del COVID-19. Y lo más importante, en esa visión de futuro, precisamente parte de la visión es cómo puedo anticipar las necesidades del cliente, que en esta situación, qué es lo que el cliente quiere, qué necesita, cómo yo puedo facilitarle el camino a él también. Bueno, pues esa es parte del pensamiento que no tan solo los líderes, pero también el consejo debe estar pensando en ese sentido. Finanzas, pues precisamente esta es una de las áreas más críticas en estos momentos. Recomendamos siempre cuando hablamos aquí en el grupo, los expertos en el área de finanzas planteaban, bueno, el tema de estrés financiero, pruebas de estrés financiero deben ser constantes, realizar múltiples escenarios basados en disponibilidad de inventario, prospección y estimaciones. Utilice fuentes confiables. Hay mucho fake news allá afuera y no todo lo que corre en las redes es cierto. Y esto es bien importante. Busque siempre la fuente de dónde salió. Las autoridades en los estudios epidemiológicos son fuentes confiables. Por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en México se está hablando mucho de la fecha de abril 19 como el pico alto en la curva epidemiológica. Bueno, pues eso quiere decir que esa va a ser la parte más severa de todo esto. Bueno, de aquí al 19, ¿qué pueden hacer? Cuando eso comienza a bajar, ¿cuál es el plan posterior a? Y precisamente alinear toda esa dinámica de estrategia organizacional y de gente precisamente a cómo va a ser la tendencia y dinámica. Priorice los requerimientos de capital y flujo. De hecho, flujo es una de las áreas más golpeadas precisamente en estos términos. De hecho, por ahí había una estadística que decía que en la comunidad Fortune 500 o el SP 500 tenía flujo para 17 días. Estamos hablando de organizaciones billonarias de venta de 10, 15, 20, 50, 100 billones de dólares anuales. Y eso es interesante cuando se tiene esa estadística. Entonces, organizaciones más pequeñas, pues precisamente, ¿cómo va a planear responder a ello? ¿Cuáles son las alternativas? Y hay muchas. Y es un momento también para explorar alternativas de financiamientos y líneas de crédito de ser necesario. De hecho, los bancos están flexibilizando condiciones. De hecho, personalmente ayer recibí como 3 emails de distintas fuentes ofreciendo alternativas de los pagareces estándares mensuales que todos tenemos. Así que eso resultó ser muy, muy interesante.
y definitivamente la integración. Si tenemos todo eso, bueno, ¿cómo vamos a trabajar internamente para que la organización se pueda mover de una forma efectiva? Así que el tema de toma de decisiones es bien importante que lo tengan perfectamente definido en el proceso y los límites. A veces en algunos lugares se concentra la toma de decisiones en una persona, lo que hace incrementar burocracia y tiempo en la toma de decisiones. Es un momento pues para dar flexibilidades internas y de viaje tener un aprendizaje en cuanto al toma de decisiones efectivas dentro de la organización. Permita que la gente tome decisiones, permita que se tomen riesgo, porque al final del día eso es salud para la organización, obviamente educándolos. Adapte y abrace todo lo que tiene que ver con digitalización y automatización, y si algo tenemos ahora mismo es múltiples fuentes, formas, tecnologías, soluciones en el mercado, precisamente pues para hacer las cosas de forma distinta, y esto es un ejemplo de ella. Abraza el área de tecnología de información, es un aliado y un habilitador importantísimo en estos momentos. De hecho, yo personalmente, en mis tiempos, que cuando estuve en una de las organizaciones grandes corporativas que estuve, hubo un accidente trágico, muy conocido, impactó de forma severa el lugar de trabajo, porque el accidente fue en ese lugar de trabajo, pero al otro día, a las 11 de la mañana, la organización estaba 100% en operación, y precisamente no fue tan solo por la disponibilidad, adaptabilidad y el gran equipo de trabajo y la gran gente de la organización, sino que fue también por el área de tecnología de información, que a raíz de tener con claridad un plan de manejo de crisis, al otro día a las 11 de la mañana, ya tenía la organización 100% en operación. Y eso ha sido un excelente caso de éxito que a menudo utilizo. También es momento para que la gente esté muy clara de cuál es su responsabilidad y expectativas en estos momentos, qué tienen que cumplir. Y los distintos líderes a todos los niveles, es bien importante que en cascada baje esa información y lo que se espera de ellos. Y nuevamente, insisto, fomente la colaboración y trabajo en equipo, definiendo y comunicando efectivamente. Y aquellas organizaciones, porque ya nos han llamado o algunas conversaciones que hemos tenido, sabemos que hay muchas organizaciones por ahí que algo que es muy estándar y desde décadas se supone que se tenga, pero no lo tienen hasta que llegue el momento de la verdad. Entonces, tener claro un plan de manejo de crisis, los distintos escenarios en momentos de crisis que abarque el 360 de la organización, es altamente crítico y esencial. Y si no lo tienen, esto es un gran momento para aprender de la situación y comenzar a crear uno de forma robusta para que precisamente pues la organización en el futuro pueda operar de una forma muy distinta. ¿Okay? Así que con esto abro espacio para preguntas y respuestas. Carla. Gracias, Milton. En su aplicación de Zoom tienen un espacio para escribir preguntas y respuestas. Yo con mucho gusto las leeré. Si ustedes las mandan, me las mandan a mí, Carla Torres, y se las hago llegar al doctor Milton Rosario. Y muchas gracias. Veo que hay 69 personas conectadas. Un placer estar conversando con ustedes. Gracias por estar aquí. Milton, tengo una pregunta aquí. Bueno, gracias a Pablo Lira que nos visita desde Caracas, ¿no? Saludos, Caracas. Roberto Kuhlman, un abrazo y una pregunta de Mau Moreno. ¿Cómo puedo mejorar la integración del equipo a distancia? Excelente pregunta, de hecho. Muchas gracias, Omar. Mira, aquí hay varios factores. Uno, no desconozco cómo es la jerarquía de tu organización, pero con tus líderes es muy importante que refuerces precisamente la comunicación efectiva y que el mensaje que se está enviando llegue de forma pertinente. Y recuerdo a la audiencia que en comunicación efectiva no es como lo que tú dijiste, es como la gente
entiende el mensaje de lo que dijiste. ¿Ok? Entonces, el asegurarse que la información llegue de la forma correcta, de la forma precisa a toda la gente es un factor crítico de éxito. A su vez, el contacto constante, tecnología, llamadas, definir los roles y responsabilidades de lo que espera de cada uno de ellos en este momento es altamente crítico. Establecer objetivos puntuales a raíz de ese plan de contingencia que se ha definido y comunicarles a ellos su área de responsabilidad es esencial en este momento. A su vez, es meritorio que conozca cómo es el estilo de cada una de las personas y para eso nosotros le podemos ayudar mucho. Todos nosotros tenemos estilos distintos de comunicación, tenemos estilos distintos de tomar decisiones, tenemos formas distintas de cómo trabajar en equipo. Y en la medida que la gente se conozca entre ellos, eso te va a ayudar muchísimo. De hecho, nosotros tenemos herramientas precisamente para fomentar ese trabajo, colaboración, equipo, comunicación efectiva, con excelentes herramientas de seguimiento. Y es precisamente parte de lo que hacemos en apoyar a las organizaciones. Es una metodología que la pueden ver en nuestro website que se llama Everything This. Y si van al canal de YouTube de nosotros, de The DoD Consulting Group, van a ver una herramienta que se llama My Everything This, que precisamente es poderosísima para precisamente fomentar estos aspectos que le he mencionado. Gracias. Gracias, Milton. Ahora tenemos otra pregunta de Víctor Varela. Gracias por tu tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo el Consejo de Administración debería interactuar con la organización para la que colabora en este momento? Excelente pregunta. Saludos, Víctor. Mira, esto es un muy buen punto. Lo que es tradicional de cómo los consejos operan, pues precisamente esta situación solicita, exige que se opere de forma distinta. La frecuencia, la comunicación con ese CEO o director general, como le dicen acá, pues precisamente es de forma inmediata. El consejo debe reunirse, bueno, obviamente debemos tenemos que mantener sana distancia ahora mismo, pero a través de tecnologías como esta, y trabajar en ese plan de contingencia, en lo que se necesita para ir precisamente a un próximo nivel. Así que esto es un momento de que ese consejo, a través de los equipos ejecutivos, den la estrategia o consensen estrategia y precisamente faciliten el camino para que ellos puedan ejecutar de forma apropiada. Obviamente, normalmente los consejos de administración y los miembros del consejo tienen mucha información de cómo están los entornos financieros, las opciones financieras que hay, pues esa información es momento de buscarla. Ayudar también en procesos de salida de productos, o sea, venta o de insumos para el proceso de comercialización. También es meritorio de que se metan de lleno en el proceso a facilitarles al grupo ejecutivo, porque esto es un momento de gran ayuda precisamente para los grupos ejecutivos. Ok, gracias, Milton. Continuamos con las preguntas. Y de Adriana Martínez, ¿cómo ves el futuro a corto plazo en México para las pequeñas y medianas empresas? Saludos, Adriana, y gracias por estar en la conferencia. Fíjate que esto es una pregunta importantísima. Es un futuro de reto. En la realidad, no se puede esconder la mano. Obviamente muchas organizaciones están tomando medidas severas para manejar de forma efectiva sus flujos y es algo que precisamente si escuchaste en la presentación es algo que yo recomiendo. Entonces lo que es prioritario para mantener la organización a flote pues va a tomar una medida pues de urgencia y muchas veces pues los procesos que pueden esperar pues van a estar relegados. Entonces, por ende, precisamente para muchas organizaciones o empresas proveedoras de distintos bienes o servicios en una organización, esto va a representar un reto muy importante. Yo personalmente veo, y lo he dicho abiertamente en distintos foros y a través del mismo equipo de UDI, que esto yo lo veo como un proceso de 12 semanas mínimo y esta es la tercera semana. Así que empiecen a sumar hacia adelante, si eso le podrá dar una foto. De hecho, ayer Múnich, el secretario de Estados Unidos, hablaba que la recuperación era para el tercer trimestre.
Obviamente, ¿por qué menciono Estados Unidos? Porque típicamente de cómo se mueva la economía en Estados Unidos hay un reflejo directo en la economía normalmente en Latinoamérica. Entonces, si estamos hablando del tercer trimestre, pues precisamente estamos hablando julio, agosto y septiembre, en que por allá podamos ver la estabilidad nuevamente. Entonces, pues precisamente eso va a representar pues un reto pues para la industria en general. Gracias, Milton. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas y tenemos una pregunta muy específica. ¿Cómo clarificar las expectativas de entrega de los colaboradores que no han tenido antes la oportunidad de trabajar a distancia? ¿Cuáles son algunos tips prácticos? Eso es una excelente pregunta. Y de hecho, esto va a todos los niveles, ¿sabes? Esto va hasta los grupos ejecutivos. La semana pasada tuve una experiencia con un CEO obviamente nosotros tenemos toda esta tecnología de Zoom y no se acostumbraba y todo terminó en una llamada conferencia, porque así era que él se sentía cómodo. Así que, mira, esto es un momento donde ¿cómo se dice? A las personas hay que enseñarles a trabajar en esto. Tips puntuales: identifica un lugar en tu casa o lugar donde te puedas cuidar primero, pues la salud es importante. Cuidar para que puedas trabajar de forma efectiva. Ten horarios definidos de trabajo, especialmente cuando son familia y hay niños, pues hay que ser muy sensible a ello y precisamente pues que ellos puedan negociar con su familia horarios para poder trabajar y dar respuestas a las cosas. Provee asignaciones a los grupos. Si por casualidad no tienen tecnología, pues usen servicios de mensajería. De hecho, los servicios de mensajería están funcionando. Nosotros lo estamos usando constantemente. Entonces, y mande pues información para que ellos puedan pues precisamente hacer los trabajos oportunos y devolver el trabajo como ustedes lo necesitan. Y obviamente pues aquí es precisamente reforzar que mientras más se pueda llevar a cabo ese trabajo a distancia a través de tecnología, pues lo van a facilitar. Y entonces es un momento de que si desconocen cómo se hace, pues mira, es un momento de capacitar de cómo se hace trabajo a distancia. Inclusive cómo llevar a cabo conferencias, cómo debe ser el escenario cuando está llevando a cabo una conferencia virtual, en caso de ustedes, lo que ustedes ofrezcan webinars, cómo debe ser el espacio de preparación para ello. Y nuevamente, insisto, comunicación constante. Más trabajo para el líder, sí, pero comunicación constante con su gente, de definir cuál es la expectativa de entrega, de qué es lo que yo espero que tú me entregues en este día o en esta semana. Y obviamente, pues llamadas de seguimiento y a veces llamadas hasta para saludar cómo está. Eso es muy importante y la gente lo aprecia mucho más que la llamada de seguimiento. Que sientan que ustedes quieren que estén bien, pues precisamente es importantísimo. Gracias, Milton. Otra pregunta de Roberto Kuhlman. El reto más grande de un equipo que no puede estar trabajando en forma presencial, si no se trabaja a distancia, tiene que ver cómo fortalecer el engagement. ¿Qué opinas y cuáles son consejos prácticos? Ok, excelente. Bueno, el engagement surge de muchas cosas. Del lado de la persona, comienza de que la persona esté en el puesto correcto, de que la persona esté haciendo lo que le gusta. Y obviamente nosotros tenemos una metodología que mide el job fit o compatibilidad de la persona con el puesto. Y esto es importante, pues un efecto psicológico que es uno de los secretos perdidos en el área de selección o desarrollo. Perdonen que tomo un poquito de agua. Precisamente aquí, cuando tú tienes una persona que disfruta el trabajo que hace, de forma natural ese engagement ya lo tienes bastante ganado. Entonces, eso nosotros le podemos ayudar mucho a las organizaciones en esa parte. Y para el otro lado, pues el líder es la pieza clave de fomentar el engagement de la gente dentro de la organización. A veces cuando la gente se engancha en esos viajes
certificaciones de empresas fresitas para trabajar y todas esas cosas que están por ahí en el mercado, pues precisamente pierden de perspectiva lo que es la base, lo básico, pues precisamente es esto. Persona correcta en el puesto correcto, líderes efectivos, liderando a gente. Y ser líder no es fácil, de hecho, líder cada día es más complejo y precisamente esta situación es un reto grande para los propios líderes, porque muchos de ellos no sabían liderar gente a través de estos entornos. Entonces, como he venido mencionando, ese aspecto de la comunicación cercana, ese aspecto de que el líder vea, sienta y transmita de que yo me preocupo por ti, me preocupo por ustedes, es importantísimo. De definir precisamente esos objetivos o esas expectativas de los entregables que se tienen que dar, de que la persona sienta que es valorada y que la persona sienta que está contribuyendo al éxito de la organización en este momento, son piezas fundamentales para fomentar ese engagement. E insisto, ¿que es más trabajo para el líder? Sí, pero eso es el precio de ser líder. Gracias, Milton. Y creo que esta pregunta va muy relacionada. De Angélica García, ¿cómo sugieres que los líderes se preparen para enfrentar esta incertidumbre si ellos mismos lidian con estrés del trabajo a distancia? ¿Hay alguna herramienta que pueda sugerir para que puedan usar para prepararse? Correcto. Muchas gracias, Angélica. Mira, mencioné un momento dado la resiliencia del líder. Es un momento para demostrar esa estamina, esa resiliencia, ese preciso momento de mostrar tranquilidad, calma y optimismo dentro de la situación. En la medida que los líderes puedan transmitir esto, pues precisamente otro reforzador importante que va a la par con la contestación que le di a la pregunta de Roberto. Pero a su vez, el conocimiento que el líder tenga de sí mismo, de cómo él puede fortalecer sus competencias de liderazgo y ese descubrimiento que pueda tener, es algo que nosotros podemos hacer. De hecho, a través de nuestras herramientas, nosotros trabajamos con muchos líderes ejecutivos a través de las Américas, precisamente en ese descubrimiento de cuáles son mis grandes fortalezas, pero esas áreas de desarrollo, esas áreas que me estresan, esas áreas que pueden resultar desmotivadores, no tan solo para mí, pero también en cómo yo impacto de forma adversa a mi gente, pues nosotros le podemos ayudar muchísimo a través de nuestros procesos. Y no tan solo eso, sino no es tan solo ese diagnóstico científico, sino la parte posterior. Procesos de coaching virtuales que ya estamos llevando a cabo, procesos de coaching ejecutivo, procesos de desarrollo que estamos llevando para precisamente darle herramientas de que ellos adquieran y puedan lidiar dentro de este entorno y cómo lideran, cómo se comunican, cómo se manifiestan esas conductas no verbales, que son las que pesan más, por cierto, ante su gente y cómo la gente lo percibe en este momento. Y precisamente es parte de lo que llevamos a cabo. Muchas gracias, Milton. Tenemos otra pregunta de Alicia Choconostle Cázares. ¿Cómo se puede conducir un colaborador ante amenazas explícitas o disfrazadas por parte del líder? Esa es una excelente pregunta. Fíjate que al principio de la presentación, creo que como en slide 4 o 5 mencioné de que no es tiempo para los juegos políticos o los juegos de jerarquías. Es momento de asegurar el éxito de la organización y el éxito de la organización es un éxito de todos. Esto es un conductas que yo precisamente, el tema de liderar por amenazas o este tipo de conductas así, primero no habla bien del líder. Segundo, pues precisamente es un momento para que el colaborador hable de forma honesta, abierta, sin emocionalidad con el líder y clarifique expectativas. Obviamente son momentos estresantes. En los momentos estresantes muchas veces salen lo peor de cada uno de nosotros. Y entonces en esos momentos estresantes tenemos que estar muy conscientes de cómo vamos a manejar nuestras emociones y cómo vamos a manifestar lo que nosotros queremos lograr para el bienestar del negocio. Entonces, la forma de trabajarlo es buscar conversaciones abiertas y honestas, con respeto, transparentes encima de la mesa, con su líder. Y obviamente llegar a consensos. Y esa conversación debe ser enfocada en cuáles son las expectativas. ¿Qué esperas de mí en este momento? Y a qué te comprometes también, porque el viaje va para ambos lados. Y a qué te comprometes
para apoyar a ese líder y a la organización a ser exitosa. Carla. Sí, ok, muchas gracias. De Polo Alderete, ¿cómo sensibilizar a los equipos de trabajo para que tomen su responsabilidad y no pensemos que son días de asueto? ¿Cómo transmitir este sentido de urgencia, de que ahora es crítico el logro de objetivos? Saludos, Paul. Paul, esa es una muy buena pregunta y consolida mucho de lo que he venido hablando al principio. De hecho, no son días de asueto, la asignación es estar encerrados en nuestras casas y protegernos, precisamente para hacer contribuir a la sociedad, y ese es el principio fundamental. Lo que estamos haciendo es contribuir a la sociedad en estos momentos. Y esto me lleva a reforzar el punto. Defina claramente con cada uno de sus colaboradores cuál es la expectativa. Comunique a sus líderes o a sus reportes directos de forma inmediata. Si tiene una jerarquía donde ellos a su vez tienen gente que repitan lo mismo, está bien también hacer un town hall o una conferencia donde precisamente se clarifica, se explica y se definen expectativas. En una organización altamente comprometida, pues no tienes que llegar al tema de definir unas métricas donde vamos a medir, como mucha gente le gusta hacer. Si la gente está muy comprometida, eso se va a dar de forma natural. Pero también es un momento que se pueden definir algunas métricas de éxito o metas de entregable que la gente te tiene que cumplir. Claro, si está en su casa, no va a estar 8 horas sentada, va a estar haciendo su flexibilidad. De hecho, hablaba con un ejecutivo de Monterrey, en Ciudad de México, debo decir, Monterrey, México, recientemente. Y me dijo, esto es bien interesante, Milton, él es vicepresidente de esta empresa muy grande. Esto es interesante, Milton, porque estoy en la casa, estoy siendo más productivo, lo reconocía, pero también te admito que hago 3 cosas de la empresa y hago 2 cosas personales. Y yo digo, pues mira, no está mal, estás cumpliendo con los objetivos, a su vez te estás buscando algún momento de relajación dentro de una situación compleja como la que se está viviendo. Y de hecho, esta persona es del área comercial, así que tiene una muy fuerte presión. Y precisamente estábamos hablando de esto, de cómo él definía planes de trabajo para su gente y en este caso en particular, a través de la cascada de la jerarquía organizacional, pues precisamente definimos varias formas de trabajo donde él, cada uno de sus directivos y gerentes iba a llevar la información y cuáles eran los entregables de vuelta, de forma tal de que pudiese estar viendo en los movimientos. A su vez, ellos tienen mucha tecnología que eso facilitaba y ayudaba, además de una logística increíble que también ayudaba, pero precisamente los colaboradores del área logística requieren también protección y son de los más expuestos ahora mismo en toda esta situación. Así que eso nuevamente, insisto, comunicación y definición de expectativa con un proceso claro es precisamente una solución importante. Gracias, Milton. Y creo que esta pregunta va a complementar lo que acabas de decir, que es de Cuitláhuac Solís. ¿Cada cuánto deberíamos estar informando? Porque no a diario hay mensajes importantes. Bueno, es momento de comunicar. Es un momento de comunicar, de que la gente sienta cercanía, porque de dejar así como que, pues, aunque podemos pensar que no es importante en nosotros, pero para la gente sí es importante. Todo es importante. De hecho, en estrategias de cambio o manejo de cambio, precisamente una de las grandes lecciones que hemos aprendido a través de la investigación es que para que el mensaje llegue y que la gente lo adopte o lo abrace o lo comprenda o lo entienda, no menos de 7 veces debe llegar. Y, o sea, que enviar un email y asumir de que todo el mundo lo entendió, precisamente no es muchas veces la solución. Y como les mencioné, no es como tú dices el mensaje, es como la gente entiende el mensaje. Y eso es parte, fundamento 101 de liderazgo. No es como la gente, no es como tú entiendes que la gente recibe el mensaje, como la gente entiende tu mensaje. Entonces, yo insisto que mientras mayor comunicación sea, aunque tú percibas que es algo simple o cercanía del líder que se tenga, es importante en estos momentos. Así que son siempre reforzadores. También les recuerdo que nos dice las investigaciones de cambio de que las malas noticias
Le gusta escuchar a la gente de su líder inmediato y las buenas noticias del líder principal. Carla. Ok, muy bien. Gracias, Milton. De Nicole Giselle, el trabajo remoto se ha convertido en una necesidad para que las organizaciones puedan continuar sus operaciones. ¿Crees que cuando acabe la pandemia, las organizaciones deben optar por incluir en sus beneficios subsidiar una parte del costo de Internet a sus empleados? Ah, eso es interesante. Y la gran Nicole está en la llamada. Nicole, un abrazo. Te quiero mucho. Entonces, Nicole, esto es un tema que eso va a las políticas de la organización. La, la, esto es más un tema de política interna, porque las organizaciones pueden pensar si te lo puedo subsidiar, no hay problema con ello, pero eso tienen costos y eso pues va a la par de cada organización. Yo lo que diría es que la organización debe facilitar todas aquellas herramientas para que la gente sea productiva. Y si por ende eso incluye subsidiar o facilitar un costo de Internet, pues posiblemente parte de la discusión, pero herramientas básicas de colaboración, hay muchísimas en el mercado y muy buenas, por cierto. Equipos de computadora, acceso a tecnologías como estas de Zoom o sus competidores, pues precisamente facilitan mucho. Pero es una decisión más de política interna en las organizaciones. Pero insisto, que facilitar para que el trabajo remoto se pueda hacer de forma efectiva es importante en estos momentos. Gracias, Milton. De Silvia Lanusa, ¿cómo hablar con la gente talentosa en tiempos de crisis? Específicamente, ¿cómo evitar que los asociados talentosos renuncien o busquen otros empleos? Ujú. Bueno, hola Silvia, saludos. Mira, este es un momento de hablar con claridad. Muchas veces muchos colaboradores, y esto yo lo veo inclusive a nivel ejecutivo, piensan que el otro lado es verde y cuando se mueven se dan cuenta de que no era verde, de hecho era marrón o casi verde, pero no tanto como ellos esperaban. El hecho de que conozcan las culturas de las organizaciones, que es la base fundamental, no es clima, cultura no es clima, insisto, es muy importante, pero con los colaboradores talentosos, nuevamente, comunicación clara, conozcan que es valioso para la organización. De hecho, todos los colaboradores se deben sentir que son valiosos para la organización, pero precisamente en este sentido de esa comunicación constante con ellos, precisamente de hacerle ver lo valioso que puede ser su participación y contribución en estos momentos de crisis, lo valioso que va a ser el futuro para ellos dentro de la organización, es comunicaciones importantes que se deben tener en estos momentos. Muchas veces, y la gran mayoría de las organizaciones, tapan los procesos de planes de sucesión, oportunidades que gente tiene identificada como talento para crecer dentro de la organización. Yo siempre he recomendado que las organizaciones conversen con ellos, digan lo que tienen que decir en ese sentido y que la persona es valorada, reconocida, y que puede tener un gran futuro dentro de ella. Y eso es parte del proceso de darle espacio. También es momento para darle proyectos de alto impacto a esos tipos de perfiles, para que vean que lo que va a estar llevando a cabo en estos momentos va a tener mucha relevancia dentro de la organización o que coparticipen, participen o colideren o lideren proyectos de alta relevancia estratégica también. Eso pues también le da mucho espacio para que la gente pues pueda crecerse y tener un mensaje positivo de por qué permanecer en la organización. Ok, gracias, Milton. De Janet Inclán, esta crisis nos lleva a cambios y formas de trabajar. ¿Cómo hago que la gente de otras generaciones acepten a estos cambios de tecnología a los cuales no están acostumbrados y trabajen con las buenas generaciones que son adaptables a estos cambios? Porque la tecnología va de la mano con ellos. Hola Janet, me da gusto que estés en la conferencia. Este es un momento de educar y que vean las ventajas de esto. De hecho, en Internet pueden navegar y ver pues, precisamente cómo las productividades a través de este entorno se disparan de forma positiva. También recuerden que mucho de la resistencia al cambio viene por un tema de falta de educación, falta de educación de la tecnología, falta de educación de cómo medir o cómo crear un ambiente donde sientan que la gente está contribuyendo. Entonces, esto pues precisamente de mostrarle a ellos las ventajas de las herramientas, de los procesos, de cómo se puede hacer pues para asegurarnos que todo el mundo esté contribuyendo
a lograr las metas y objetivos de la organización, especialmente en estos momentos. Y es educar, es trabajar con ellos de forma educativa y que vean las grandes ventajas de ello. Gracias, Milton. De Ernesto Martínez, en el tema de comunicación a clientes, ¿cómo comunicar a la comunidad que tus servicios están para apoyarle en tiempos de crisis, sin incurrir en una percepción de falta de sensibilidad ante la tragedia? Es decir, ser comercial sin sonar comercial. Bueno, esa es bastante sencilla, es comunicar, aquí estoy para ustedes, aquí están nuestros datos de contacto, cualquier cosa que necesiten estamos para apoyarle, sin llegar a venderle el producto. De hecho, aquí yo he estado haciendo algo similar en esto. Nosotros tenemos muchísimas soluciones, y no quiero que esto se vea como un comercial, por favor. Sí. Y apenas yo he mencionado nombre de ellas. He mencionado que tenemos algo otra cosa, pero esto no es una conferencia comercial, es una conferencia de conocimiento, de darle competencia, o darle técnica, o darle tips, o facilitar de alguna forma al éxito de su trabajo y su organización. Y esto es un ejemplo de ello. Sepan que estamos aquí, aquí están los datos, que sepan dónde encontrarte, eso es bien importante. Y a veces la llamada está para saludar, con eso es suficiente. No tienes que hablar nada comercial, simplemente llamar y saludar y aquí estamos para lo que necesite. Gracias, Milton. De Cristian González, en un entorno VUCA, ¿tiene cabida el liderazgo situacional? Mira, te voy a ser muy honesto. Esto de estas cosas de liderazgo situacional y todo esto, nosotros estamos en adaptabilidad constante. Aunque sí desde un punto de vista de personalidad somos como somos, pero sí requerimos adaptarnos a los distintos entornos. Y entonces, dependiendo cómo esté la situación en la organización, el líder, y fue parte precisamente una de las variables, hay que adaptarse, hay que ser ágil. Entonces, pues precisamente, no cayendo en las 4 cajitas del modelo, porque no es el punto de discusión, pero sí precisamente de cómo el líder se adapta ante una situación, es momento de adaptabilidad. No es momento de posiblemente la rigidez o la demasiada flexibilidad, llevarla a los extremos, porque precisamente eso puede ser contraproducente con lo que el objetivo y la organización necesita precisamente llevar. Así que es momento de adaptabilidad para todos. Ok, gracias, Milton. De Juan Carlos Bonilla, para las empresas PYME que llegan a un paro total durante esta contingencia, viniendo en un crecimiento acelerado en el segmento de comida rápida, ¿a qué plazo es conveniente planear el reinicio? Eso no lo sabemos. En un momento dado de la conversación, de la presentación mencioné, usan las fuentes oficiales. Hay mucho fake news allá afuera en las redes. Busque siempre las fuentes oficiales, entiendan de la fuente primaria de los estudios epidemiológicos, precisamente cómo están proyectando la situación. Y en función de eso planee, pero la fecha formal no podemos decirla. Yo mencioné, y esto es una estimación mía basada en lo que he leído y he escuchado de esas fuentes, 12 semanas y que esta era la tercera. Hablan en Estados Unidos, también lo escuché aquí en México del pico fuerte de la semana del 19 de abril, entonces de 3 semanas hacia adelante, 4. Pero precisamente no tenemos una fecha así. Eso es como la gran burbuja de claridad. Pero mínimo planifique para 12 semanas. Eso sí, insisto, y esta es la tercera. Gracias, Milton. De Gerardo Besares, ¿cómo lidiar o neutralizar el comportamiento de personas tóxicas al interior de la organización y el flujo de información confidencial? Mira, el comportamiento tóxico es algo que se trabaja hablando de forma honesta, abierta, transparente, directa, asertiva, con respeto, con la persona y haciéndole entender cómo precisamente ese comportamiento está impactando adversamente dentro de la organización. Cómo precisamente impacta en la moral de los colaboradores, la satisfacción, el engagement, la satisfacción. Y que precisamente esa persona pues entienda cómo esas conductas no son saludables para el entorno y mucho menos en la situación donde nos encontramos. Y precisamente si hay un tema de falta de flujo o falta de confidencialidad en la información, pues eso tienen que revisar sus procesos internos de quiénes son las partes que deben tener acceso a la información
y cómo esa información se va a comunicar cuando se tenga que comunicar. Entonces ya eso es un tema de proceso interno. Ok, gracias Milton. Y de Alejandro Ruiz, ¿cuál crees que sea el principal reto al que se enfrentan las empresas el día 1 de vuelta a la oficina? Ujú. Hola Alejandro. Eso es una pregunta bien interesante. Mira, la realidad es que si la gente la tiene, como he venido argumentando a través de esta presentación, totalmente ocupada en hacer los entregables y llevar a cabo precisamente las actividades inherentes a asegurar el éxito del negocio, el proceso debe ser bastante transaccional el día 1 que llegue. Claro está. Primero ir de llevar un grupo de avanzada de que pues se asegura de que todo está de forma operativa para que se pueda comenzar a trabajar sin ninguna disrupción y obviamente el equipo de tecnología es un protagonista en cuanto a ello. Dos, abrazar a la gente que llegó porque luego de esta situación pues que podamos regresar todos al lugar de trabajo es un logro. De hecho, no sé si están viendo la cantidad de fallecimientos que están habiendo, es impresionante. Y la gracia de que esa gente haya llegado y se haya cuidado es un gran aplauso también. Y pues continuar con los objetivos que se definen, porque si se han llevado a cabo este proceso de comunicación constante, expectativas claras, facilitación para que la gente pueda hacer el trabajo, pues eso debe ser un día bastante transaccional en términos de esa llegada de vuelta, pero siempre abrazando a los que llegaron. Gracias, Milton. ¿Y cuál debe ser el rol de Pablo Lira, perdón? ¿Cuál debe ser el rol de la gestión del talento humano y del equipo o la gerencia de desarrollo organizacional? Muy buena pregunta. De hecho, lo mencioné en uno de los slides de la presentación. Esto es un momento de darle competencias o darle, o desarrollo de competencias o darle conocimiento de aquellas competencias inherentes a asegurar que el éxito del negocio en un ambiente VUCA. Por ejemplo, esto va relacionado a una de las preguntas que me hicieron, creo que fue la de Ginette. ¿Cómo precisamente aprenden a trabajar con tecnología? ¿Cómo precisamente aprenden a comunicar de forma efectiva? ¿Cómo aprenden a llevar a cabo reuniones virtuales? ¿Cómo aprenden a llevar a cabo webinars? Todo este tema de competencias, y repito, y también mucho me he escuchado decirlo, el plan de desarrollo o los planes de desarrollo organizacional de una organización son inherentes a lograr la estrategia del negocio. Todo el plan, todo este proceso tiene forzosamente que contestar cómo vamos a habilitar a la organización, a la gente, a que adquiera unas competencias para asegurar el éxito en un momento como este de corto plazo, mediano plazo, pero también de largo plazo de la organización. Entonces, el rol en estos momentos es precisamente eso. ¿Cuáles son las competencias que mis colaboradores a todos los niveles necesitan para precisamente este área habilite a la gente en ese proceso? Ok, gracias, Milton. Y cómo, de Pablo Lira también, ¿cómo puede llevar a la gente, a los equipos de las distintas áreas de la empresa hacia una nueva normalidad organizacional? Va muy relacionado a la misma contestación anterior, precisamente la habilitación, precisamente el darle las herramientas, darle conocimiento, aprender el cómo se hace, cómo se usa, cómo se come y cómo lo aplico. Pero también aquí viene parte de lo que nosotros hacemos, es cómo tú los ayudas a que ellos tengan entendimiento de sí mismos y cómo son sus estilos de comunicación, cómo son sus estilos de trabajo y colaboración, cómo son sus estilos de toma de decisiones y cómo lo que yo hago va a impactar a los demás. Ahí nosotros también le podemos ayudar en ese sentido, inclusive con herramientas de seguimiento para que la gente pues pueda continuar reforzando las conductas que tienen que exhibir, nuevamente el tema de adaptabilidad, en momentos como estos. Ok, gracias, Milton. Tenemos todavía algunas preguntas, pero se nos ha terminado el tiempo de este webinar. Quisiera mejor aprovechar para comentarles que tendremos otra serie de webinars patrocinados por The Audi Consulting Group, por el doctor Milton Rosario y por Magdalena Santos. Esperen más información en nuestras redes sociales. Las láminas de este webinar se van a compartir y el webinar ha sido grabado de tal manera que podemos estarlo compartiendo en nuestras redes sociales para aquellas personas que pudieron acompañarnos un poquito que entraron después al webinar o que necesitan alguna duda. Nosotros tenemos
los datos de DoD Consulting Group para que puedan estar en contacto con el doctor Milton Rosario. Carla, permíteme añadir Sí. entonces, hacer un cierre aquí. Aquí le voy a enseñar este slide. También parte de Magdalena me dijo, enséñale esto al grupo. Ok. Permítame aquí un momentito. A ver, 5 segundos para que vean, para que me lean lo que dice ahí. Si todos leyeron, tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Así que recuerden, todo está en ti, todo está en cada uno de ustedes, cómo ordena el momento de caos. Muchas gracias por las preguntas. Como bien le dijo Carla, aquí le menciono de los próximos webinars que van a estar viniendo. Estén atentos y sigan el grupo de DoD Consulting Group en LinkedIn porque por ahí vamos a estar comunicando todo. Más de 12 talentosos profesionales y expertos del equipo pues van a estar dando estas series. De hecho, Angélica García, que está en el webinar también de Wiley, va a estar en uno de ellos también. Y muchas gracias, Angélica. Una serie de liderazgo y efectividad organizacional, adaptándonos y logrando resultados en entornos virtuales. Muchas de las preguntas que me hicieron van a estar contestadas ahí. Equipos cohesivos en tiempo de crisis, lo de 5 conductas de equipos cohesivos de Patrick Lencioni. Vamos a hablar de innovación también en tiempos de crisis, las 7 capacidades empresariales de transformación en momentos de crisis, adaptabilidad en entornos virtuales ágil y con eficacia, y el masterclass, que es maximizando tu potencial, coaching de alto impacto. De hecho, el primero que vamos a hacer y posiblemente sea el próximo que vamos a llevar a cabo, de hecho no está en orden, va a estar llevándose distintos de ellos, va a ser un panel de preguntas y respuestas con los equipos expertos de nosotros de la Facultad de Coaching Ejecutivo en DoD Consulting Group. Ahora sí, Carla. Ok, muy amable Milton, muchísimas gracias por todo este conocimiento, gracias por estar cerca de tus clientes y tus contactos. Aquí están los contactos de DoD Consulting Group de manera física en México y en Estados Unidos, los teléfonos, y síganos por favor en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar información muy valiosa. Y estaremos comunicando los siguientes webinars. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos en el siguiente. Muchas gracias. Saludos a todos.